Hoy vamos a hablar de un tema en particular, el cual es el tema del ego y cómo este concepto que tiene que ver con la persona, que tiene que ver con el ser, y cómo el ser se empieza a manejar en el mundo para influenciar, conectar con los demás y también comenzar a vivir una vida social. Y desde ese comienzo, desde esa cruzada entre el ser y lo social, se genera esta estructura egoica que nos sirve como un traje que nos ayuda a caminar por este mundo de lo social. Entonces, vamos a partir entendiendo que todo ser humano tiene una esencia, la cual al nacer se expresa en esa inocencia y en esa pureza que eres como niño. Esa espontaneidad que algunos autores como Winnicott hablan del verdadero self o el verdadero yo. Ese verdadero yo empieza a ser ese aspecto creativo, luminoso, real, auténtico. Y a la hora de estar en conexión consigo mismo se genera el concepto del amor, que es un concepto que, si podríamos expresarlo, tiene que ver con la comunicación con tu propio todo. Ser íntegro contigo conlleva ser en expresión de amor, ser en comunicación con tu ser. Si estás en comunicación con ese ser, con expresión, estás vibrando en ese amor que es tu presencia, la presencia también de Dios en ti, o sea, la unidad dentro de la unidad, tú como unidad vibrando en la unidad que es Dios. Como se dice, somos todo y a la vez uno. Eso es el concepto de amor. Cuando estamos vibrando en nosotros, en ese ser, logramos acceder al todo, a la unidad máxima. Y ahí está el concepto de amor, que es el fluir de esa esencia, de esa luz, de esa conexión. Concepto de amor como conexión y comunicación entre tus diferentes aspectos, los aspectos universales. Entonces, ¿a dónde aparece el ego? El ego es la estructura que, ante un sistema social de creencias que está compuesto por creencias, está compuesto por dinámicas sociales y por rituales sociales. Entonces, ¿cómo se conforma este ego a la hora de que este ser tiene que amoldarse y poder jugar el juego de la sociedad? Necesita aprender a ocupar un personaje. Al igual cuando tú juegas Monopoly o juegas algún juego de mesa, tú necesitas un determinado personaje, ¿ya? Un juego de rol también. Tú eres un ser, pero que va a encarnar un personaje, y el personaje necesita ciertas herramientas para movilizarse dentro de ese juego. Por ejemplo, puedes elegir el personaje del mago, el personaje del guerrero, el personaje del trabajador, etc. Todos esos personajes tienen características que los hacen funcionales frente a este juego. Y en este caso, ante la sociedad, el personaje que tú creas va a generar ciertas estructuras sociales, va a generar ciertas dinámicas, cierto lenguaje, cierta postura frente a los demás y cierta imagen que debe prevalecer para poder ser una persona social que pueda ser percibida y valorada, y desde ahí obtener cosas y movilizar y influenciar en este sistema social. Entonces, el ser necesita esta estructura del ego, estas herramientas que le aporta el ego al ponerse este disfraz o este personaje que es el ego. Por ejemplo,
una persona fuerte, con confianza, que le gusta ciertas cosas artísticas, que le gusta todo lo que es por ejemplo, la naturaleza, es proactiva en el trabajo, etc. Características que le ayudan a moverse en el ambiente social en diferentes áreas, área artística, social, trabajo, etc. Ahí está. Entonces ya estamos hablando de que el ser se configuró en un sistema social con ciertas preferencias que le están dando una forma en este sistema social. Esta forma le podemos llamar el personaje, la figura, etc. El yo máscara un poco, la máscara de ese yo, que es la esencia, para movilizarse en este sistema social. Lo que Winnicott, también, este autor, que habla del verdadero self, como el ser, habla del falso self que ocupamos a nivel social, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando el ser ya no es valorado? Ahí hay una disyuntiva, porque cuando el ser ya no es valorado, el ser es invalidado por el propio ser. ¿Cómo podría ser cuando se le enseñan a los niños a no amarse? Se le enseña a los niños a vivir en baja autoestima y se les invalida en sus perspectivas, formas de ver la vida, y se les pone en un molde. Al ponerse en un molde, ¿qué está pasando? La persona, ese niño, está aprendiendo a hacer ese molde y a invalidar lo que está adentro. Entonces, ¿qué estaría pasando? ¿Qué estaría sucediendo? El niño estará empezando a hacer el molde. El molde, que es esa estructura social del ego que él tiene que desarrollar para poder vivir en este sistema social. Solo que en este caso el molde estaría desconectado del ser, estaría desconectado del personaje. Del personaje, de su esencia del personaje. Solo se transformaría en el personaje y perdería la conexión del ser. Visto de otra manera, es como estar jugando tu juego de rol, ponerte un personaje como el mago o el guerrero, pero olvidarte que tú estás jugando un juego y pasar a ser el guerrero, pasar a ser el mago y a identificarte con el personaje, perdiendo la noción de que tú eres el creador de ese personaje, o sea, el ser. ¿Qué sucede cuando se puede perder la noción del personaje? Ocurre lo que es la sombra en uno y empiezas a controlar, porque te empiezas a conectar con el miedo a perder ese personaje, el miedo al daño, el miedo a que lo social te puede mermar, te puede dañar y te puede eliminar. Como es un personaje de lo social, te pueden eliminar. Y en ese eliminarte es donde comienza la necesidad del control, la necesidad egoica de tener más poder frente a lo social, de buscar la validación social, de buscar ser lo que la sociedad te dice ser. Porque para no morir en ese sistema social, para que ese personaje no muera, buscas la validación externa y te terminas transformando en esa validación externa. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión del ser. Al estar desconectado a tu ser, como lo hablamos anteriormente, te olvidas de que tú eres el que está creando el personaje y el valor se lo pones al personaje, olvidándote de que el valor y que la gran fuerza es del ser. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este personaje que tú encarnaste y ya crees que eres ese personaje, olvidándote de la estructura del ser, se mantiene en ese estado, comienza el tema del control, el poder, la necesidad de valoración externa y la necesidad de seguir un perfil social. Ahí es donde muchas personas, niños, etcétera, empiezan a vivir a nivel social. Lo vamos a ver en la necesidad de la valoración de la imagen, en la necesidad de las marcas, en la necesidad de usar determinada marca que te está vendiendo cierto concepto de ego, cierto concepto de ser. O sea, tu ser lo termina condicionando una imagen o un concepto de marketing o un concepto publicitario.
porque tu ser lo pones en lo externo, ya que desconectaste la sintonía de lo interno, que era tu ser real, tu yo verdadero. Entonces sigue viviendo este yo falso, este yo máscara en la sociedad, alimentándose de lo que la sociedad te empieza a dar, alimentándose de la necesidad creada, porque son necesidades creadas para mantener un falso self, para mantener una máscara social. O sea, ahí empieza cuando necesitamos determinado celular, necesitamos determinada marca, necesitamos hacer lo que socialmente se dice que es bueno, hacer lo que el perfil de un ser social aceptado es bueno o malo. Y ahí es donde se pierde la persona y puede empezar este sentimiento de desconexión. La falta de motivación, la depresión y el mecanicismo al vivir tu vida. Esa idea de sentirte desconectado, de sentirte fuera de ti mismo, fuera de ti misma, que no sabes por qué, si cumples las normas, sientes esa ausencia. Esa ausencia es por la ausencia de tu ser en la experiencia que creaste y que estás jugando en ese juego de rol que has creado al vivir en tu ego desconectado de tu ser. Ese es una raíz. O sea, si queremos entonces entender cuál es el aspecto más saludable para poder vivir en un sistema social, claramente ese no es el aspecto de luz, es un aspecto en sombra que es común. El aspecto de luz sería justamente, no podemos vivir sin el ego si estamos en un sistema social, pero el ego es importante que sirva al ser. Tú eres y haces lo que eres. No haces para ser. Que no se inviertan los roles. Por ejemplo, cuando eres y haces, o sea, estás haciendo lo que eres, estás en una coherencia y en una fluidez comunicativa y conectada contigo, o sea, en amor. Cuando estás haciendo para encontrar tu ser, estás en una desconexión porque estás tratando de entender desde el síntoma a la causa. Estás tratando de buscar tu ser en lo que tu ser ya creó como un personaje. Estás buscando tu ser en lo externo en vez de entender que el buscador ya tiene a su propio ser internalizado y no debe buscarlo afuera, sino que debe conectarse consigo mismo y encontrarlo adentro. Simplemente aceptando, esa es la clave, que Él es esa presencia. No está afuera, nunca ha estado afuera, siempre estuvo esa conexión adentro. Pero estamos en un sistema de ilusiones, donde las ilusiones pretenden llevarte a un sistema de separación entre lo que tú eres y lo que tú necesitas ser. Tú no necesitas ser nada porque tú ya eres completo, completa. Simplemente necesitas actuar desde la coherencia de ti, de tu ser, de tu identidad, siendo ese personaje, utilizando ese personaje como tu herramienta social, pero entendiendo que el poder siempre se lo das tú como el creador o la creadora de la realidad y de ese personaje. El personaje no eres tú, es un aspecto tuyo y tú manejas y gobiernas ese aspecto a tu propio ritmo. Ahí está la conciencia, ahí está la conexión y la manera de volver a estar en alineación y en la magia interna.